financiero plurianual, que ahora empieza el nuevo marco financiero plurianual 2021 y 2027, y ahí es donde están los recursos económicos que van a llegar a los países miembros. Dentro de este marco financiero plurianual, que es habitual, ahora terminamos el que actualmente está en vigor y empezamos este nuevo, se abre una partida extraordinaria llamada Fondo Europeo de Recuperación debido a la crisis del COVID-19 y que va a suponer exactamente 750.000 millones de euros. Hay que decir que también hablamos mucho, aparte de estos fondos europeos de recuperación, de los fondos de transición justa. Hablamos incluso, a veces lo mezclamos con los convenios de transición justa. Los fondos de transición justa están destinados para otras cosas relacionadas con la transición de la descarbonización hacia una economía verde. Y estos fondos de transición justa al final beben, sus fuentes económicas salen del propio marco financiero plurianual. Y dentro incluso de ese marco financiero plurianual, dentro de esta partida extraordinaria del Fondo Europeo de Recuperación, también hay una partida económica de la cual va a beber estos fondos de transición justa. Los convenios de transición justa es otra cosa diferente, que aquí en Asturias los conocemos, que actualmente hay 3 convenios firmados con el Estado, con el gobierno de este país, que hay una serie de proyectos presentados, proyectos ideas que se llaman. Concretamente hay 78 proyectos para el subexcedente, 75 para el NON y 67 para el caudal, pendiente de validar y de ver la financiación. Esa financiación puede venir a través de la IDEA, puede venir a través del Instituto de Transición Justa, que puede sacar convocatorias en estas líneas. Pero eso es otra cuestión. Lo digo para situar cada cosa y no mezclarlo todo, ¿no? Nosotros hoy aquí de lo que venimos a hablar es de los fondos de recuperación de la Unión Europea. Estos fondos de recuperación, como os decía, son 750.000 millones de euros y dentro de las diferentes líneas en las que van a venir, el grueso de estos 750.000 millones de euros van a venir a través de la línea que se llama para la recuperación y resiliencia. Hay otras líneas con menos importes económicos, como el REACT-EU, incluso, como os decía antes, incluso una línea también para fondos de transición justa. El REACT-EU, que es una línea bastante importante, al final lo que hace es reordenar fondos que ya teníamos y que ya nos venían habitualmente a la Unión Europea, como son el FEDER y el Fondo Social Europeo, y que van para proyectos rápidos relacionados con sanidad, educación y saneamiento. Pero por centrarnos, de estos 750.000 millones de euros, de estos fondos de recuperación, 672.500, es decir, el grueso, van precisamente a estos fondos de recuperación y resiliencia, a esta línea concreta, de los cuales el 70% se espera de estos 672.500 millones de euros se repartan entre el año 2021 y 2022 y el 30% durante el año 2023. Una vez que la Unión Europea aprueba estos fondos, ahora hay que ver de estos fondos cuántos nos llegan a nuestro país. Hay que repartirlos, por lo tanto, entre los Estados miembros. Se prevé que a España puedan llegar 140.000 millones de euros, de los cuales 72.700 serían en ayudas directas, porque hay que tener en cuenta que de los importes económicos que vienen dentro de esta partida, hay una partida que va a ayudas directas, lo que llamamos a fondo perdido, y otra partida que va en forma de préstamos y, por lo tanto, que hay que devolver. Bueno, pues se presupone que a España pueden llegar 140.000 millones de euros. Pero para acceder a estos 50.000 millones de euros, lo que tiene que hacer España es presentar su propio plan nacional de reformas con las inversiones y reformas que pretendemos hacer, que tienen que estar recogidas en nuestros presupuestos generales del Estado y que en base a eso, con ese plan nacional de reformas, lo pasamos a la Unión Europea y tiene que aprobarlo la Unión Europea. Tiene que aprobarlo en principio a través del Consejo por mayoría cualificada del Consejo. Luego Jonás nos dará más información a este respecto. Sabéis que hay países como Polonia, Hungría y Eslovenia que están poniendo trabas todavía. Si leísteis, creo que fue ayer, un fenomenal artículo que el propio Jonás sacó y que publicó en La Nueva España, pues habla un poco de estos bloqueos que se pretenden por parte de algunos países y de que al final, el propio Jonás lo explicará, entiende que no van a ser posible bloquear por mucho porque no les va a interesar a nadie quedarse sin estos fondos si bloquean. Luego Jonás nos contará un poquitín a esto. Y en este fondo, en este Plan Nacional de Reformas que presentamos a la Unión Europea, lógicamente hay que presentarlo
en base a las líneas que establece la Unión Europea y que marca sobre qué deben versar los proyectos, los planes, para que podamos obtener esa financiación. Es decir, no podemos utilizar este dinero para lo que nos dé la gana. Tiene que estar relacionado con lo que la Unión Europea entiende que debe destinarse estos fondos. Como sabéis, van a girar en torno a 4 líneas. Nuestro Plan Nacional de Reformas, alineado con la Unión Europea, para transición ecológica, es una de las líneas. Esto aquí relacionado con economía circular, movilidad sostenible, eficiencia energética, reducción de emisiones. Para transformación digital, todo lo relacionado con mejorar la conectividad, la mejora de capacidades y competencias digitales. También otra línea relacionada con la igualdad de género, la inclusividad, y otra línea ligada con la cohesión social y territorial. Y siempre, lógicamente, este Plan Nacional de Reformas y todos estos proyectos que queremos hacer y mejorar tienen que estar vinculados a una estabilidad macroeconómica y tienen que suponer que mejoran las finanzas públicas. Lógicamente, estas 4 áreas, hacia dónde deben orientarse este Plan Nacional de Reformas, lógicamente luego se especifica en más ámbitos de actuación, concretamente en 10, incluso se establecen porcentajes dentro de cada ámbito de actuación de que se deben emplear de estos fondos. Ahora llega la segunda parte. Vamos a dar por hecho que nos llegan estos 140.000 millones de euros. Ahora hay que ver cuántos nos llega a Asturias. ¿Cuántos de estos fondos, de estos 140.000 millones de euros, nos va a llegar a Asturias? Y para esto tenemos que estar atentos porque va a depender también mucho de lo que nosotros hagamos, porque de estos 140.000 millones de euros va a haber un suelo para todas las comunidades autónomas. Va a haber un suelo para todas, pero un suelo. Y a partir de aquí, lo que se consiga más va a depender de nuestro propio plan de reformas. En Asturias lo hemos llamado y estamos elaborando, y ayer tuvimos la primera reunión, la elaboración de nuestro mapa de estrategias, el mapa de estrategias del Principado de Asturias. Para esto, a través de un Real Decreto que aprobó el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, se ha creado 2 figuras, el Comité Asesor y la Oficina de Proyectos Europeos. Ese Comité Asesor, donde entre otros está la UGT, comisiones, FADE, las cámaras de comercio, la Federación Asturiana de Concejos, la Universidad de Oviedo. Es decir, vamos a estar ahí casi todos los representantes o los más significativos de la sociedad civil, económica y social en Asturias, porque esto es otra cuestión muy importante, ya que la Unión Europea prioriza aquellos proyectos, aquellos planes que vayan con el consenso de las fuerzas sociales y de representación de la sociedad civil. En este sentido, de estos 140.000 millones de euros que va a manejar España, va a haber una parte que no se va a repartir, que va a ejecutar el propio gobierno a través de los ministros directamente, y hay otra parte, como decía, se va a regionalizar, y hay en nuestro propio mapa de estrategias, tenemos que presentar buenos proyectos. Lógicamente, este mapa de estrategias no hay que ponerse a hacerlas, ya tenemos en Asturias las estrategias hechas. Lo que se ha hecho ayer en la primera reunión ha sido recopilar todas las estrategias de todas las consejerías que tenemos hechas y que además participamos también la Unión General de Trabajadores. Muchas de ellas están en el marco de la concertación social, por no decir todas. Lógicamente se va a recopilar todas esas estrategias y todas esas que están relacionadas con los fondos y con esas líneas, que es lo que la Unión Europea, y en este caso España alineado a la Unión Europea, va a financiar, y podemos, por lo tanto, coger esos fondos. Por lo tanto, hay una parte que va a concurrencia competitiva muy importante. Tenemos que presentar nuestro propio plan, nuestro propio mapa de estrategias. Tenemos que elaborarlo, lo estamos elaborando, con buenos proyectos, con buenas ideas, definiendo claramente qué queremos en Asturias, alineando todas las estrategias que tenemos para luego poder captar esos fondos. Aparte de ese suelo, ir a más, sacar más dinero de esos 140.000, dentro de esos 140.000 millones de euros, más allá del suelo que nos van a dar, porque en Asturias, como sabéis, pues tenemos serias necesidades, tenemos muchas urgencias en muchas materias, no solo las afectadas directamente por el COVID relacionadas con hostelería, turismo, sino también en materia sanitaria, educativa, es decir, de fortalecimiento de nuestros servicios públicos y, por supuesto, todo lo relacionado con la transición energética y potenciar todo lo que podamos nuestra industria. Los órganos de gobernanza, ya visteis el jaleo que se montó a nivel nacional, se iba a crearse ahí, en fin, un área de gobernanza, una oficina económica, donde se había propuesto por parte del gobierno de España a varios ministerios. Al final protestó el otro grupo político que está en el gobierno, y al final va a ser el propio Consejo de Gobierno íntegro el que va a formar esa oficina económica de los fondos.
Aquí en Asturias va a ser como os había dicho, este comité asesor. Y aquí tenemos que tener en cuenta que también en Asturias hemos decidido ayer que tienen mucho que opinar, para eso está la FAC, la Federación Nacional de Concejos, también los ayuntamientos. Tienen mucho que decir porque al final todas las actuaciones que se pidan para poner en marcha, al final son proyectos relacionados con territorios, que hay que poner en marcha en territorios, por lo tanto hay que tener en cuenta también hay que tener muy en cuenta a los ayuntamientos. Este comité asesor que hemos creado tiene que trabajar rápidamente. Los fondos europeos no van a llegar antes del segundo semestre del próximo año, pero nosotros tenemos que tener definidas nuestras estrategias y dónde queremos afinar la puntería. Tenemos que tenerlo cuanto antes. Yo creo que en Asturias hay buenas ideas, hay buenos técnicos. Todas las organizaciones que estamos en ese comité asesor tenemos claras las ideas, los proyectos que son interesantes, y hay que intentar que luego no se politice nada este asunto y que realmente, más allá del suelo, el resto del dinero que cada comunidad autónoma pueda obtener sea en base efectivamente a nuestro propio plan, a nuestro propio mapa de estrategias, a la competitividad de los proyectos que presentamos y de las necesidades, y no a otros criterios más políticos que yo entiendo y espero que no tengan ningún tipo de influencia a la hora de repartir el dinero. Por lo tanto, deberíamos de tener a principios del próximo año, en la medida de lo posible, terminado nuestro propio mapa de estrategias, presentada a esta oficina técnica, en definitiva, al Consejo de Ministros del Gobierno de este país, y además estamos trabajando también en otra línea que es fundamental, que tiene que ver todo lo que tiene que ver con la agilización administrativa. Esto también es fundamental para nosotros. Sabéis que ya no os voy a hablar de los trámites de la Unión Europea, que los podrá comentar Jonás, la lentitud con la que avanza todo, y luego pues los trámites administrativos para acceder a estos fondos, pues hay que simplificarlos todo lo que podemos. Ha creado una comisión de simplificación administrativa para trabajar en varias líneas. La primera línea, lógicamente, la propia agilización administrativa. Eso depende mucho de lo que puede hacer el propio gobierno del Principado de Asturias, el gobierno del Estado. Hay otra parte más difícil sobre la que hay que actuar, pero que es más difícil, que es sobre la propia regulación, que establece muchos límites, muchas trabas, pone demasiados filtros, y lógicamente también hay que simplificar en la medida de lo posible. También se va a trabajar para sacar una ley que simplifique los trámites también parlamentarios. En definitiva, y termino en esta introducción, tenemos ideas en Asturias muy buenas, tenemos recursos, tenemos un montón de estrategias, tenemos una cultura de hacerlo de manera colectiva a través de la concertación social y a través ahora mismo de este comité asesor que se crea. Participamos la UGT como FADE, como comisiones, en casi todas las estrategias que desarrolla el Principado de Asturias, y por lo tanto que no os quepa ninguna duda a todas de que vamos a presentar un buen plan de estrategias y vamos a intentar sacar, aparte de ese suelo que nos van a dar a cada comunidad autónoma, pues a través de concurrencia y de presentar buenos proyectos, pues todos los recursos económicos que podamos para Asturias. Lógicamente, siempre lo dijimos, que todos los fondos europeos están muy ligados a la urgencia, a la necesidad de tener presupuestos en España y tener presupuestos en Asturias. Por las noticias que todos podemos escuchar y leer, parece ser que hay acuerdos para que haya presupuestos a nivel del Estado, y por lo tanto tener esa trazabilidad entre los presupuestos, el plan de reformas que tiene que presentar el gobierno de este país, que está negociando, y también veis por los medios de comunicación que están en reuniones también con la UGT a nivel confederal, también con comisiones y con la COE, y por lo tanto yo soy optimista en el sentido de que vayamos a presentar buenos proyectos y que finalmente haya criterios técnicos a la hora de ese reparto económico a las comunidades autónomas. Yo lo dejo aquí, que ya me alargué demasiado. Va a ser muy interesante escuchar a los compañeros que van a intervenir a partir de ahora, tanto a José Ramón Calleja como a Natalia como a Ana Isabel, y que luego Jonás ya nos remate con todas las ideas que tiene la Unión Europea. Por lo tanto, le voy a pedir en primer lugar va a intervenir José Ramón Calleja, ya lo presenté antes, compañero de mi federación y secretario de Siderurgia, Transformación de Metales y Obtención de Materias Primas de la Federación de FICA UGT Asturias. Te pido que conectes el micrófono, yo lo voy a apagar. Cuando termines le daré paso a la compañera Natalia y posteriormente a Ana. Calleja, cuando quieras conecta el micro y todo tuyo. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, desde UGT FICA queremos agradecer a UGT Asturias que nos hayan invitado a participar en esta webinar, que nos parece, además de un tema muy relevante y muy importante en los tiempos que vivimos. Creemos que además es un acierto
a hacer todo este tipo de debates para que la sociedad asturiana conozca un poco las ayudas que vienen de Europa. Y además, en estos tiempos que corremos, en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, cuando uno escucha hablar de fondos, parece que coge ánimo y fuerza para afrontar esta situación. Pero al mismo tiempo que uno escucha o lee el título Fondos Europeos, Nuevas Oportunidades, surgen un montón, o por lo menos a mí me surgen un montón de interrogantes. Creo que estamos ante una buena oportunidad y que tenemos que utilizar estos fondos europeos de manera responsable y que no caigamos en errores del pasado. ¿Vale? Yo creo que estos fondos europeos es una muy buena oportunidad. Creo que estos fondos europeos tenemos que, ahora mismo todavía estamos en el trazo gordo, pero tenemos que entrar en el trazo fino porque parece indicar que hay dos bloques claramente definidos. Una partida de dinero se va a enfocar hacia proyectos dirigidos a la transformación digital y hay otra parte que va enfocado a la sostenibilidad de las empresas. Por lo tanto, nosotros damos la bienvenida a estos fondos europeos, pero tenemos una preocupación enorme en cómo se van a utilizar estos fondos europeos. Nosotros entendemos que en Asturias estos fondos europeos deben estar dedicados o deben centrarse principalmente en aquellas potencialidades que tenemos, Asturias, evidentemente, tiene que apostar por aquellos sectores estratégicos que son el motor principal de nuestra economía, que son la palanca principal de nuestra economía. Es evidente que dentro de esos sectores tiene que estar la industria manufacturera, metalúrgica, siderúrgica, la construcción y rehabilitación de edificios, la industria automovilística, las oportunidades en materia de movilidad, la digitalización de las zonas rurales para evitar el despoblamiento, o también es muy importante que esté la industria asturiana emergente, sobre todo en robótica e inteligencia artificial. Nosotros, desde UGT-FICA entendemos que este debe ser el camino y ahí es donde debe utilizar estos fondos europeos Asturias, y nosotros queremos hacer hincapié, o nos parece que es muy bueno, o nos parece una excelente medida, apostar por la industria. Apostar por la industria, y me voy a explicar por qué. Apostar por la industria porque la industria es una solución, puede ser una solución a la todavía crisis económica que tenemos y puede ser una solución a las consecuencias terribles que nos está dejando esta pandemia. Ahora bien, yo quiero dejar aquí, y aprovechando la presencia de Jonás, quiero dejar aquí constancia de una cosa. La industria, en estos momentos estamos pasando una situación difícil y situación complicada. Principalmente nosotros entendemos que es por la falta de una política industrial estatal clara que nos permita, por ejemplo, tener una tarifa eléctrica competitiva que nos permita competir dentro y fuera de la Comunidad Económica Europea. O también tener un tema de las cuotas, de la compensación indirecta de las cuotas de CO2. Pero nosotros, a pesar de estos problemas, a pesar de estas dificultades que tiene la industria actualmente, creemos que apostar por la industria es un proyecto seguro porque genera empleo estable y tiene riqueza y genera también riqueza sostenible. Por lo tanto, tenemos que trabajar en ese camino. Y quiero aprovechar también la oportunidad porque creo que es muy importante que una parte de esos fondos europeos se dediquen o se enfoquen hacia la investigación, desarrollo e innovación. Y quiero dejar constancia que aquí en Asturias tenemos dos centros pioneros en esto. Uno es el Centro Tecnológico y de Investigación que tiene ArcelorMittal en Avilés y otro es el que tiene otro centro tecnológico que tiene la Thyssen. Pero yo creo que son dos centros que son referentes en todo el mundo, pero creo que debemos aprovechar todas esas innovaciones, todos esos proyectos, todos esos estudios que hacen, debemos ser capaces de que queden en nuestra región. Porque me da mucha pena ver muchas veces cómo los jóvenes asturianos que están altamente formados tienen que ir a demostrar sus potencialidades fuera de Asturias. Entonces, yo creo que es un camino que tenemos que trabajar y un camino que tenemos que explotar. Yo estoy de acuerdo en que los fondos europeos tiene que haberlos, pero las empresas tienen que adquirir ciertos compromisos. Y para terminar en este primer mensaje, quiero dejar claro que estamos ante una oportunidad muy buena, debemos de actuar con responsabilidad y creo que si actuamos con responsabilidad podemos colocar a nuestra región para poder competir y poder mejorar. Y aprovechando que está el compañero Jonás, al cual
quiero agradecer todo el trabajo que hace en materia de industria, en defensa de la industria. Quiero lanzarle una pequeña reflexión. Es evidente que estos fondos europeos son muy importantes y aportan, espero que aporten grandes cosas a nuestra región, pero a nosotros nos parecen insuficientes. Nosotros, desde aquí, quiero pedir al Parlamento Europeo que siga avanzando en políticas arancelarias, en políticas en el arancel medioambiental. Nosotros tenemos constancia y sabemos que se está trabajando en el tema de ajuste de fronteras del CO2. Y creo que parece indicar que en el 2023 igual ya lo podemos tener. Pero a nosotros nos preocupa, porque a nosotros la industria, especialmente la asturiana, está en una situación complicada y nos gustaría que esos tiempos se acortaran, porque si tardamos mucho quizás tengamos problemas para salvar nuestra industria. Agradecerte tu trabajo, Jonás, y espero que nos eches una mano en esa dirección. Y de momento lo dejo en esta primera intervención. Muchas gracias, Calleja, y ahora vamos a pasar a que nos cuente también la visión Natalia Sánchez de Santa Bárbara, que es la responsable de hostelería de FSMC de UGT Asturias, en esos sectores que también, pues ahora mismo, pues como sabéis, la hostelería pues está cerrada, no puede abrir sus puertas y que están en una situación francamente difícil. Natalia, cuando quieras, conecta el micro. Bueno, ante todo, daros las gracias por estar aquí hoy al lado de todos vosotros y a todas aquellas personas que ahora mismo están viéndonos y escuchándonos, ¿no? En este webinar que estamos haciendo de un tema muy importante que son los fondos europeos y estas nuevas oportunidades, ¿no? Este es un año muy difícil para todos, un año en el cual pues nadie esperaba esto que ha pasado, ¿no? Y las consecuencias que nuestra sociedad está sufriendo con la pandemia y que estamos viviendo en este año 2020 han puesto de manifiesto debilidades estructurales importantes y es verdad que estamos en la obligación de buscar nuevas oportunidades y que estos fondos europeos nos los puedan dar. Y es de vital importancia ser riguroso en la forma de distribuir estos fondos, teniendo en cuenta que los sectores más castigados por esta situación tienen que tener un trato prioritario. Es uno de los sectores más castigados, es el que me encuentro yo y todos los trabajadores y trabajadoras de Asturias, ¿no? Que es el sector de hostelería. Es un sector que ya de por sí es un sector que tiene un salario bajo, un sector que somos más de 26.000 trabajadores aquí en el Principado de Asturias, un sector un sector que de por sí también es precario. Y nos vemos ahora en este momento que, con estas consecuencias de esta crisis del COVID, lleva al sector de hostelería un parón en que los trabajadores y trabajadoras pues nos vemos que se suspenden nuestros contratos, pasamos unos a los ERTEs, otros despidos y los ingresos son más bajos y no nos cubren las necesidades básicas y es un problema muy grave. Creo que es un sector que tiene que es un sector que va a dar mucho trabajo, ¿no? Que es un sector de futuro y de gran relevancia e importancia para Asturias y nuestra región y cara al turismo. Y que entre todos, en conjunto debemos trabajar por todos esos proyectos y todas esas ayudas y hacerlo pues lo mejor posible y priorizar, que es lo importante, ¿no? Lo más importante es priorizar y sobre todo en esos sectores que más ayudas necesitan. Ante estas ayudas de los fondos europeos y nuevas oportunidades, como recalcaba, debemos trabajar en conjunto y sacar, ayudar lo máximo posible en todo lo que es estas cuestiones. Los sectores más castigados, vuelvo a reiterar que es hostelería, es un sector muy castigado y vuelvo a reiterar que hay que priorizar y vuelvo a reiterar que los salarios ahora mismo son muy bajos y no llegan a las necesidades básicas. Dar nuevas oportunidades, como estos nuevos, este Weimar habla de las ayudas de los fondos europeos y de nuevas oportunidades, ¿no? Desde la Comunidad Europea y con tu ayuda, Jonás, también con la ayuda de todos, intentar dar nuevas oportunidades por un salario digno y que cubra las necesidades básicas, dar nuevas oportunidades por un empleo de calidad, dar nuevas oportunidades por un empleo estable,
dar nuevas oportunidades por generar empleo para nuestros jóvenes, que esa es una parte importante también que tenemos ahí pendiente entre todos y que tenemos que trabajar por ello. Y poco más que decir, simplemente que estos fondos pueden ser de gran ayuda para todos y todas, y sobre todo los trabajadores y trabajadoras, y que entre todos, pues bueno, tenemos que sacar proyectos y sacar las cosas hacia adelante. Muchas gracias. Paso cedo la palabra. Muchas gracias, Natalia. Y ahora, en último lugar, damos la palabra a Inés Isabel García Roza, secretaria general de la sección sindical UGT en el ERA, para que nos dé otra visión social y de las residencias y de las dificultades también que están nuestros trabajadores vinculados a la dependencia a las residencias. Cuando quieras, Ana, conecta el micrófono. Buenos días a todas y a todos y muchas gracias por la invitación. Yo voy a intentar transmitiros un poco la problemática que pasan estos trabajadores, porque si el COVID provocó una multitud de cambios para todos, para esta gente a la que atendemos, que son el sector más vulnerable de la sociedad en cuanto al COVID, hubo que hacer un montón de cambios en muy poco tiempo. Al principio, en la primera ola, faltaba todo tipo de protección, no había materiales de protección, se llegó a tener mascarilla cuando por fin ya estaba el virus dentro, mascarillas quirúrgicas, una que dura 4 horas, se tenía que usar 5 días, faltaba de todo. Faltaban hasta uniformes, no había mascarillas ni quirúrgicas ni FFP2, hasta uniformes faltaban, que también es una protección. Los trabajadores se enfrentaron al virus sin nada, poniendo en riesgo su vida. De hecho, muchos se contagiaron y la de su familia y sus allegados. Luego también se vio una falta total de coordinación con los centros. Los protocolos que llegaban no eran muy claros. Cada centro actuaba un poco a su manera. Ante esta segunda ola que estamos ahora, los centros se sectorizaron para tratar de minimizar riesgos. Eso requiere muchísimo más personal. Durante todo este tiempo se estuvo cargando sobre todo al auxiliar de enfermería para minimizar riesgos, funciones por arriba y por abajo, de enfermeras y de limpiadoras. Llegando a quitar cortinas, a limpiar habitaciones, a todo. Se nos dijo que en la segunda ola se iba a intentar que no fuera así, pero estamos viendo que estamos igual. Es un sector muy feminizado, el auxiliar de enfermería sobre todo, y tampoco es que el sueldo sea tremendo, ni mucho menos, pero bueno, el sueldo lo dejaríamos para otro debate. Debido a la sectorización de los centros es necesario mucho más personal y mucho más material, porque el material no se no se puede mover ya como antes, no se puede compartir, por lo tanto haría falta mucho. Por ejemplo, una grúa que antes servía para una planta entera, a lo mejor ahora solo vale para media, porque está sectorizado. Y sobre todo personal. Y luego, pues bueno, nos enfrentamos a una situación nueva y el modo en que lo hagamos va a marcar la diferencia en el futuro. Por eso solicitamos aunar esfuerzos, dotar a todos los centros del material y el personal necesario para que el personal pueda responder como sabe, quiere y puede hacer, cuidando eficazmente a nuestros mayores, que son la parte más vulnerable en esta pandemia. Por mi parte, más o menos, espero haberos transmitido un poco cómo están los centros. Bien, muchísimas gracias, Ana. Ahora le damos la palabra a Jonás, el protagonista de esta webinar, diputado por Asturias, persona, como decía antes, muy cercana a la UGT, muy sensible con los problemas que sufren y que padecen los trabajadores y muy activo siempre en defender los derechos en la Unión Europea, además con ilusión y con contundencia, como se le puede ver en los diferentes vídeos y análisis que nos llegan. Así que, Jonás, cuando quieras, muchísimas gracias por estar con nosotros y todo tuyo. Conecta el audio. Muy bien. Bueno, pues nada, en primer lugar,
Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Javier y a todos los amigos y compañeros de UGT. Para mí es un placer estar con vosotros y salvando las distancias, ¿no? Y dado que en fin, estoy aquí en Bruselas y aquí llevo desde agosto, espero volver en Navidad. Pues bueno, ya que no nos podemos ver físicamente, pues tener esta oportunidad para charlar y para contaros un poco lo que estamos haciendo aquí y a su vez escuchar las necesidades más urgentes, ¿no? Los problemas a los que se enfrenta el personal de los sectores sanitarios, como decía Ana Isabel, las dificultades en el sector hostelero que comentaba Natalia y que, en fin, es un horror, ¿no? Tener que acabar en estas medidas de distanciamiento social, necesarias por otra parte, pero que también generan un coste no solamente económico, sino también social muy importantes. Y la situación de la industria, que tiene correlación, obviamente, con lo que estamos trabajando aquí, como decía Calleja, pero también con las necesidades de orientar o de acelerar algunas de las medidas que se están negociando en España y que cuentan con el apoyo, con la cobertura europea y que estamos un poco a la espera de acabar de definirlas en nuestro país. Por mi parte, quería, en fin, yo creo que contaros 2 o 3 cosas. En primer lugar, contaros lo que ya se está haciendo, ¿no? Y que a veces quizá no somos tan conscientes de ello, o no está tan en el día a día del debate público, pero yo creo que es importante transmitir lo que ya está haciendo la Unión Europea antes de hablar de los fondos de recuperación que comentaré muy rápidamente. Por una parte, la Comisión está ayudando a financiar los gastos de desempleo, los ERTEs en nuestro país. Todos los países de la Unión Europea han adoptado sistemas similares de compensación de salarios para trabajadores temporalmente inactivos debido a las... siguen activos porque siguen trabajando, pero bueno, temporalmente sin actividad diaria, en la medida que estas medidas de políticas de distanciamiento social impiden el trabajo. Y la Comisión ha transferido a España ya más de 21.000, 22.000 millones de euros para ayudar, como digo, a cofinanciar los ERTEs. Financiación que está consiguiendo la Unión Europea a través de emisiones de deuda, y yo creo que esto es importante tenerlo presente también. La Unión se está endeudando ya para ayudar a cofinanciar los ERTEs y lo estamos haciendo a tipos negativos. Es decir, que cuando la Unión tenga que devolver esa deuda, va a devolver menos de lo que efectivamente ha pedido a los ahorradores. Y yo creo que esto es importante porque probablemente lo vayamos a ver también en la emisión de deuda que vayamos a realizar en los próximos meses para financiar el programa de recuperación. Y hablaba el otro día con un amigo que esto es un poco como si en una comunidad de vecinos, pues bueno, hay que hacer algún tipo de inversión en las viviendas, y si cada uno de nosotros y cada uno de los vecinos intenta financiar, pues no sé, la mejora de la eficiencia energética, cambiar las ventanas o este tipo de inversiones, si cada uno de los vecinos lo hace de manera individual, pues tiene que pagar un tipo de interés para financiar ese crédito. Sin embargo, si lo hace la comunidad de vecinos, acabamos devolviendo menos de lo que habríamos pedido al banco, ¿no? Y esto yo creo que es de alguna manera la semilla o la señal de la solidaridad europea, y lo que hace necesario que la respuesta a esta crisis sea solidaria, sea mancomunada y no vayamos a respuestas nacionales que obviamente son necesarias a corto plazo, pero cuya deuda para financiar esas políticas va a tener tipos de intereses positivos y habrá que pagar algún tipo de interés. Y a nivel europeo, pues resulta que podemos amortizar menos de lo que vayamos a pedir. Y esto tiene que ver también, hablando de los tipos de interés, con la prima de riesgo. Si os dais cuenta, nadie en estos momentos parece preocuparse por la prima de riesgo. Esto es una diferencia muy notable con la crisis de hace 10 años. Y esto es debido, gracias también al Banco Central Europeo, que está comprando deuda a diestro y siniestro. Toda la deuda que los estados están necesitando emitir para financiar los déficits en esos momentos, pues casi toda ella está acabando en los balances del Banco Central,
y eso está permitiendo que los tipos de interés no suban y que por lo tanto la prima de riesgo no suba, y que España, con una deuda pública que este año pues va a cerrar pues en torno al 120% del PIB, pues podamos financiar esa deuda sin ninguna preocupación. Y en la crisis pasada, cuando empezamos con una deuda del 35% del PIB, pues muy pronto empezamos a tener problemas con la prima de riesgo, y ahora nadie habla de la prima de riesgo, y eso permite que podamos seguir invirtiendo y que el Estado pueda seguir teniendo déficit. Y por último, en lo que ya se está haciendo, también quería trasladaros que el Banco Europeo de Inversiones está comprando una gran parte de los avales y las garantías que el ICO en España está ofreciendo a las empresas. El Banco Europeo tiene un programa de más de 200.000 millones de euros para adquirir los avales y las garantías que el ICO está ofreciendo a las empresas, a vuestras empresas en España. Y por lo tanto, Europa en estos momentos ya está cofinanciando los ERTEs, como digo, está cofinanciando los avales y las garantías para ayudar a que las empresas sigan vivas, y además el Banco Central Europeo está comprando toda la deuda para evitar caer en las políticas de ajuste y de austeridad que tuvimos que sufrir en la crisis pasada. Ahora bien, siendo todo esto necesario y estando en el buen camino, la Unión decide en la primavera pasada que todo esto no es suficiente y que además necesitamos financiar la recuperación. De alguna manera, los sistemas de desempleo, los avales, incluso las compras de deuda del BCE están dirigidas fundamentalmente a que estos periodos de confinamiento, que amenazan con destruir mucho tejido productivo en toda Europa, pues intentar que ese tejido productivo se mantenga de alguna manera con asistencia respiratoria, podríamos decir, pero obviamente hay que sacar al enfermo de esa situación, ¿no? Cuando lo estamos viendo estos meses ya, donde todos nos hemos hecho ya expertos en enfermedades respiratorias, pues vemos que hay enfermos que necesitan entubarse, ¿no? En el derivado de la crisis del COVID, pero después desentubar a los enfermos es bastante complicado y no es sencillo. Pues podríamos decir que la Unión está ayudando a mantener la respiración asistida, pero al enfermo hay que desentubarlo. Esperemos que sea pronto y que esta segunda ola pues acabe ya definitivamente, y que a principios del año que viene podamos empezar con las vacunaciones y por lo tanto pues ir suavizando estas medidas de distanciamiento social. Y para ello necesitamos ayudas públicas, financiar la recuperación, que haya demanda, que haya inversión, que haya consumo. Y lo que ocurre es que los estados pues van a llegar o están llegando al fin de esta segunda ola pues ya con mucha deuda, agotados. Es verdad que con mucha deuda que compra el BCE, pero cada uno de los cuales con distinto margen para ayudar a financiar la recuperación. Y esto es lo que explica la puesta en marcha de lo que se ha denominado el Next, próxima generación Unión Europea, que es este nuevo instrumento que va a emitir deuda por 750.000 millones de euros, a lo que hacía referencia Javier, y que esa deuda se transfiera a los Estados miembros para poder ser invertida rápidamente y ayudar a que la recuperación tenga fortaleza, sea rápida, pero además no solamente reanimar al enfermo, sino también ayudar con ese dinero a que el enfermo adquiera nuevos hábitos o mejores hábitos, ¿no? Quiero decir, ayudar a que el enfermo, a que las economías europeas pues sean más verdes, ayudar al proceso de digitalización de la economía europea, también a mejorar la autonomía estratégica, la resiliencia, es decir, que no vamos a encontrarnos, como decía Ana Isabel al principio de esta crisis, sin material sanitario, es decir, que Europa tenga mayor autonomía en la producción de determinados bienes y servicios que son estratégicos y que aún siendo un poco más caros su producción en Europa, pues asumamos ese coste mayor a cambio de una mayor autonomía, porque no podemos depender de países externos de la Unión Europea en momentos clave, ¿no? En momentos donde podemos entrar en una situación muy crítica. Y por lo tanto los fondos europeos tienen esos dos objetivos: reanimar y mejorar, por así decirlo, los hábitos del enfermo. Y además
esa emisión de deuda pues se va a amortizar, se va a pagar a partir de 2028, cuando esperemos que la crisis ya esté superada, y además se va a pagar con nuevos impuestos europeos, la tasa a las empresas digitales, pero también el ajuste en frontera al que hacía referencia Calleja, y podamos tener unos impuestos europeos sobre los cuales hay un compromiso formal ya por escrito y, en fin, obligatorio para que estos impuestos vayan entrando en vigor en los próximos años. El primero, el impuesto sobre los plásticos, que entra ya este 1 de enero, pero el impuesto sobre transacciones, el impuesto sobre empresas digitales y ajuste en frontera, que entrará en vigor en el 23, el impuesto de transacciones financieras, que entrará en vigor en el 26. Es verdad que esto, pues, veremos a ver en qué medida somos capaces de que todos los impuestos entren en vigor, pero hay un compromiso. Y como tenemos la experiencia de la emisión de la deuda en estos momentos, los ERTEs, pues muy previsiblemente esas emisiones pues van a tener tipos de intereses muy bajos, queremos ir incluso negativos, como los que estamos viendo en estos momentos, y por lo tanto ese esfuerzo inversor, al hacerlo solidariamente, pues nos va a salir muy barato o incluso gratis, por así decirlo, ¿no? Si los tipos de interés son negativos. Y esto es algo que no ocurre a nivel nacional, no ocurre con la deuda de nuestro país. Y por otra parte, aparte de este nuevo instrumento, está, como decía Javier, el presupuesto ordinario de la Unión Europea, que entra en vigor el 21 y que también tiene una perspectiva de ayudar a las economías europeas, pero también ayudar a los retos que afronta la Unión de manera complementaria o independiente de los problemas de corto plazo derivados del COVID. Y hago referencia fundamentalmente a la transición energética, ¿no?, que estaba con nosotros antes de la crisis del COVID. Y en este sentido el presupuesto incorpora una nueva política comunitaria, que es el mecanismo de transición justa. Un mecanismo de transición justa que es muy importante para Asturias, que se están cerrando, ¿no?, las negociaciones para tenerlo todo antes de final de año. Y ese mecanismo incorpora tres pilares, tres vías de financiación: un fondo, lo que habéis escuchado en la prensa más diariamente, que es el Fondo de Transición Justa, que transfiere dinero a fondo perdido a las regiones como la nuestra, pero después dos instrumentos adicionales para ayudar también a regiones como Asturias. Una de ellas incorpora una facilidad, una línea de crédito muy preferencial y con una parte subvencionada para inversiones públicas. Y si el Gobierno del Principado quiere mejorar la eficiencia de los edificios públicos, por ejemplo, pues son inversiones que pueden tener algún tipo de retorno, porque obviamente hay ahorros energéticos notables, pero quizás esos ahorros energéticos no sean lo suficientes como para pedir un crédito para financiar esas inversiones, y por lo tanto van a contar con una facilidad exclusiva de la Unión Europea para financiar ese tipo de inversiones que tienen algún tipo de retorno, pero no tan altos como para poder financiarse en el mercado. Y una tercera vía, que es una ventanilla especial en lo que fue el Plan Juncker en su día, para inversiones empresariales en regiones como Asturias. Por lo tanto, tenemos una respuesta distinta de la Unión Europea ante esta crisis. ¿Y qué podemos hacer o qué debemos hacer desde España y desde Asturias? Bien, por una parte tenemos, como os decía, los 750.000 que emite deuda. La parte fundamental de eso va a ir a lo que se ha denominado la facilidad de recuperación y resiliencia. Para recibir esa financiación, los estados tienen que elaborar un plan de resiliencia y de recuperación, en lo que está trabajando el Gobierno de España. Hace unas semanas hacían públicas un borrador de ese plan, y yo creo que esta semana había una reunión con los agentes sociales, también con UGT en Madrid, para ir avanzando los detalles de ese plan. Ese plan tiene que presentarse ante la Unión Europea a principios del próximo año. Entiendo que en estos momentos, además de negociarse en España con los agentes sociales, con las comunidades autónomas, el Gobierno también está negociando con la Comisión Europea, de tal manera que el plan pueda recibir un apoyo europeo rápido, ¿no?, que rápidamente se pueda aprobar por parte de la Unión Europea. Y ahí habrá que ver
qué parte de esos, cómo se van a invertir esos 140.000 millones de euros. Como os decía Javier, la Unión Europea incorpora una condicionalidad y es que estos fondos se destinen a los objetivos estratégicos de la Unión, al cambio climático, digitalización, autonomía, una serie de principios que la Unión, en la medida que es quien emite la deuda, ¿no? y quien tiene que pagarla, porque será el consumidor europeo, el contribuyente europeo quien acabe pagándola, pues obviamente va de la mano de que esos fondos se puedan invertir en línea con los objetivos de la Unión. Y ahí habrá que ver también quién ejecuta esos fondos, ¿no? En qué medida esos fondos van a tener ejecución público-privada. España está trabajando en ello. Y en qué medida esos fondos van a tener una ejecución de las comunidades autónomas o de las corporaciones locales. Yo entiendo que se está desarrollando esta negociación en Madrid. Seguramente los colegas que están en Madrid tengan más información que yo sobre cómo se está detallando ese plan, pero ese plan va a permitir pues reanimar y mucho la economía española. Entiendo que va a haber programas que se van a ejecutar a través de las comunidades autónomas e incluso pueda haber, ¿no? como decía Javier, bolsas específicas para diseñar, para que haya una parte de autonomía en el diseño, ¿no? de esos planes para las comunidades autónomas. Pero como digo, esto es una cosa que se está discutiendo en Madrid y que tiene que estar resuelto pues, en los próximos meses para poder presentar ese plan rápidamente. En cualquier caso, ¿qué valor especial o qué valor especial podemos tener desde Asturias? Pues bueno, Asturias, además de participar de ese mecanismo, de ese fondo de recuperación y resiliencia, va a tener acceso de una manera singular a lo que hemos denominado antes el mecanismo de transición justa. Porque el mecanismo de transición justa se dirige específicamente a las regiones que enfrentan retos derivados de esa transición más notables. Y por lo tanto, esas regiones son las que tienen una mayor responsabilidad a la hora de ejecutar esos fondos, a la hora de presentar proyectos, y es ahí donde yo creo que Asturias tiene pues bueno, una responsabilidad especial, porque Madrid, Valladolid, Sevilla, Barcelona, Zaragoza, no van a recibir fondos del mecanismo de transición y nosotros sí. Y aquí es donde entiendo que está trabajando el comité asesor y la oficina de proyectos europeos a las que hacía referencia Javier, porque en este caso Asturias sí tiene que diseñar un plan de transición. Al igual que para tener acceso a la financiación del Fondo de Recuperación y Resiliencia, España tiene que tener un plan sobre cómo absorber ese dinero y sobre cómo invertirlo. En el caso del mecanismo de transición justa, el plan es un plan regional, porque son las regiones las que, como decía, tienen acceso exclusivo a esos tres pilares. El comité asesor y esa oficina están trabajando en ese plan. Asturias necesita dotarse de un plan donde detallemos cómo nuestra región va a afrontar los retos de la transición energética, cómo vamos a caminar hacia la neutralidad climática en 2050 con el objetivo intermedio de 2030 y cómo vamos a aprovechar esos fondos pues, para mejorar la eficiencia energética, para reducir las emisiones en la movilidad, para mejorar también la digitalización que reduce emisiones, cómo mejorar la conectividad también de las zonas rurales o de las zonas más dispersas, cómo renovar nuestro sector energético, que es una parte central de nuestra estructura económica, y cómo ello tiene que impactar también sobre el sector industrial, que es clave en Asturias. Por lo tanto, Asturias tiene una responsabilidad singular, una responsabilidad especial en el diseño de ese plan regional que nos permitiría tener acceso, como digo, a esas tres líneas, a esos tres fondos del mecanismo de transición que son complementarios, por otra parte, a la financiación que nos va a llegar a través de Madrid, a través del Gobierno de España, mediante el mecanismo del Fondo de Recuperación y Resiliencia. Todo esto da unos números elevados. El fondo, el mecanismo de transición justa, pues
pues bueno, ahí tienes unos 17.000 millones del fondo de transición, 12.000 millones más para ayudar a las administraciones públicas y un fondo de unos 30, 40.000 millones se está definiendo ahora para inversiones empresariales. Es mucho dinero, es decir, Asturias se llevaría una parte pequeñita de ese fondo, pero una parte pequeñita que para nosotros es mucho dinero, y además tendríamos acceso al fondo de recuperación ordinario, que habrá que ver en qué medida va a haber una regionalización de esos fondos, pero aunque no haya una regionalización en la ejecución de los fondos y se ejecuten, si la parte que ejecute directamente Madrid, pues no se gasta en Madrid, se gasta en toda España. Por lo tanto, ejecutándolo el gobierno del Principado o el gobierno de Madrid, pues el dinero se va a invertir en todo el país. Por lo tanto, ¿cuáles son nuestros deberes ahora mismo? Diseñar ese plan de transición especial para Asturias y, por otra parte, es decir, un plan de transición que de alguna manera tiene que estar diseñado pensando ya en los proyectos que vamos a presentar después. Es decir, necesitamos que el plan se apruebe y una vez que el plan se apruebe ya iremos con los proyectos concretos, ya bien sea el fondo, ya bien sea la facilidad para las administraciones públicas o ya bien a las empresas irán a la ventanilla especial para obtener liquidez, pero necesitamos tener ese plan y ese plan obviamente tiene que redactarse teniendo en mente los proyectos que vamos a presentar para que después cuando vayamos con los proyectos concretos, pues obviamente esos proyectos concretos estén alineados perfectamente con el plan que hayamos redactado. Y por otra parte, en el Fondo de Recuperación y Resiliencia, pues entiendo que ahí el Gobierno de España irá diseñando unos programas de inversión, unos programas donde van a dirigir el dinero, y Asturias pues tendrá que tener los proyectos oportunos para encajar, ¿no?, en esos programas para poder atraer financiación de manera complementaria a la parte que podamos gestionar directamente desde el gobierno del Principado. Esto es un poco el marco general de ayudas, de apoyo en el que nos vamos a mover en los próximos meses, y para que todo esto esté funcionando necesitamos que los procesos de negociación terminen, ¿no? que los acuerdos acaban de terminarse. Igual que en España estamos pendientes de los acuerdos parlamentarios para viabilizar el presupuesto, pues aquí estamos pendientes de los últimos detalles en la negociación para que todo esto entre en vigor el 1 de enero. Y en términos generales, la negociación iba razonablemente bien. El Parlamento, que representamos a los ciudadanos europeos, y el Consejo, que representa a los Estados. Esto es como si, ¿no?, en España muchas veces el PSOE siempre se ha comprometido a que el Senado sea una cámara de representación territorial, ¿no?, de verdad. De tal manera que España tiene el Congreso, donde están los diputados que eligen los ciudadanos, y después está el Senado, que de momento es una mezcla entre los diputados que eligen los parlamentos regionales y lo que eligen los ciudadanos, pero probablemente en nuestro horizonte de reforma constitucional esté que las comunidades autónomas estén presentes en ese Senado. Pues aquí ocurre un poco lo mismo. Tenemos el Parlamento, donde estamos los diputados elegidos por los ciudadanos, y después está el Consejo, donde están los gobiernos nacionales. Y los procedimientos de aprobación de todo este paquete son distintos, ¿no? Por una parte, el texto legal que va a transferir el dinero a los estados para la recuperación y la resiliencia, o el Fondo de Transición Justa, son leyes que exigen el acuerdo entre el Consejo y el Parlamento, pero ese acuerdo no necesita de la unanimidad, es decir, el Consejo no necesita unanimidad para tomar una posición, y por supuesto el Parlamento tampoco, y eso ya va avanzando y habrá acuerdos rápidamente. Después, lo que es el presupuesto, el Parlamento tiene que aprobarlo, y lo aprobaremos porque hemos llegado ya al acuerdo con el Consejo, pero el Consejo tiene que aprobarlo por su parte por unanimidad. Y esta unanimidad, que no ocurre para la emisión de deuda, por ejemplo, o para, como os decía, el Fondo de Transición o el Fondo de Recuperación, esa unanimidad para el presupuesto está siendo usada por Polonia y Hungría para chantajear con otros asuntos en los que ellos no tienen capacidad de veto.
Y ese otro asunto fundamentalmente es una nueva ley que se ha acordado ya entre nosotros y el Consejo para que los países que reciban financiación del presupuesto ordinario o del Fondo de Recuperación o de cualquier cosa tengan un compromiso claro en la defensa de los valores y en la independencia de las instituciones, ¿no? Y esa ley ya se ha pactado entre el Consejo y el Parlamento. Como decía, no necesita unanimidad alguna y por lo tanto ya se ha acordado. Pero Hungría y Polonia entienden que esa ley que puede bloquearles la llegada de financiación supone una amenaza para ellos y por lo tanto están amenazando con el veto en el presupuesto si esa ley, que no necesita ningún tipo de unanimidad, finalmente entra en vigor. Y esto es lo que está ahora mismo paralizando las negociaciones o ralentizándolas y esperemos que en los próximos meses, en las próximas semanas, el Consejo sea capaz de desbloquear esta situación porque estos dos países, como digo, no tienen mayoría para bloquear el Fondo de Recuperación, no tienen mayoría para bloquear el Fondo de Transición Justa ni para bloquear la condicionalidad democrática, pero sí la tienen para la entrada en vigor en los presupuestos. Que si la usan, tampoco sería insalvable porque los presupuestos pueden prorrogarse, pero ciertamente entraríamos en unos problemas que nadie quiere y, en mi opinión, quienes menos quieren serían estos dos países que reciben mucho dinero de las arcas comunitarias. Así que esto es un poco la situación actual, el momento, el resultado y la hora del partido. Nos quedan 4 o 5 semanas para terminarlo todo y después nos queda también algún tiempo más para acabar de cerrar esos nuevos impuestos, entre ellos el ajuste en frontera, al que hacía referencia a Calleja y que podemos hablar a continuación si os parece oportuno, que tiene que entrar en vigor rápidamente y que es también fundamental para Asturias. Gracias. Muy bien, Jonás, pues muchas gracias por las aportaciones que nos has hecho. Decía en la introducción la creación de este comité asesor, que ayer tuvimos la primera reunión con el objetivo pretende el Gobierno del Principado de Asturias, de crear y aglutinar todas las estrategias que tiene Asturias, todos los proyectos que queremos poner en marcha en Asturias, en base a esas estrategias que estamos elaborando, de las que participamos, para tener un documento único que luego nos permita, en base a esas estrategias y a esos proyectos, ir a por las vías de financiación, que, como bien dices, pueden venir vía el presupuesto plurianual 2021-27 a través de esos fondos para la transición justa, y ahí se ha creado la ventanilla única, pero que también nos tiene que servir porque lo que se nos traslada del gobierno de este país a través del Gobierno del Principado de Asturias es que en esos fondos de recuperación y resiliencia, aparte de que va a haber una parte económica que van a ejecutar directamente y, como bien dices, que repercutirá en toda España, sí va a haber una parte que se va a regionalizar y que va a ser por concurrencia y que, por lo tanto, este plan nos iba para las dos cosas. Para una parte, para acceder a los fondos si vienen vía transición justa a través del presupuesto plurianual y si vienen también vía fondos de recuperación y resiliencia por esa parte que el Gobierno ha trasladado que pretende regionalizar y que estará en función de la concurrencia de los proyectos que presentemos y las necesidades que tengamos en Asturias. Yo ahora voy a abrir un turno de palabras en el chat para que Jonás las pueda contestar. En el chat tenemos al menos una. Yo casi que para dar también un poquitín participación en el audio le pediría a José Manuel, que fue el que la realizó, en vez de formularla yo, le pediría que la formulara él si quiere, para, en fin, dar un poquitín de participación y que la gente pueda hablar también. Eso, pero centrándose exclusivamente en a ser posible en la pregunta para que Jonás y tener tiempo para que los demás puedan formular más preguntas. Así que, José Manuel, cuando quieras conectar audio y pregunta. Hola, buenos días. Bueno, enhorabuena por esta sesión y gracias a los participantes que nos la han hecho posible, sobre todo por la distancia y por la ocupación lejana, Jonás, ¿no? Que siempre atiende gustosamente todo lo que le pedimos. Bueno, centrándonos en los fondos europeos, yo creo que hay una especie de duda y desconfianza en la región basada fundamentalmente en la pérdida de poder político que tiene Asturias en estos momentos
y que se manifiesta cada día. Llevamos años pidiendo unas instalaciones militares y, sin embargo, en esta negociación de los presupuestos, en 2 minutos, el presidente del Gobierno ha contradicho, entre comillas, a la ministra de Defensa para cederle unas instalaciones militares. En definitiva, la duda que nos ocupa en estos momentos es si Asturias, en el reparto que dependa de Madrid, visto lo visto, pues tenga un papel y sea una especie de invitado de piedra, dadas las obligaciones y las presiones que el Gobierno tiene con regiones como Cataluña, Euskadi, etc. Jonás, cuando quieras. Sí, muchas gracias, José Manuel. Placer verte. Bueno, yo creo que, vamos, por una parte, en primer lugar, Asturias tiene acceso singular al mecanismo de transición justa. Y quizá esto no esté en los periódicos nacionales porque ni Cataluña, ni el País Vasco, ni Madrid van a tener acceso a ello. Y como la prensa o los medios de comunicación o el debate público en España pues pasa, ¿no? como decías, por estos territorios, yo creo que no debemos pasar por alto este acceso singular que tenemos en Asturias y que otras regiones no tienen, y aprovechar, ¿no? esa ventaja competitiva, que por otra parte nace de una desventaja, porque enfrentamos el proceso de transición con más retos que otras regiones, pero dado que eso no lo podemos cambiar, es decir, como que no podemos cambiar que tenemos más problemas que resolver que otras regiones en términos de transición energética, pues que seamos conscientes de que tenemos esa vía singular, como digo, para nosotros, que yo creo que da bastante margen de maniobra a Asturias para tener un acceso privilegiado al apoyo europeo. Después, por otra parte, lo que se reparte en Madrid, como decías, pues bueno, ahí habrá que ver qué es lo que quiere cada cual, ¿no? Al final, el gobierno está condicionado, por una parte, por la situación en el Congreso, ¿no? Es obvio, y después, por otra parte, pues por el sistema, ¿no? multinivel de administración que tenemos, donde las comunidades autónomas tienen competencias muy notables y además competencias diversas entre las comunidades autónomas. En todo caso, sobre la supuesta reducción de la influencia de Asturias en Madrid, pues yo me uno a las palabras del presidente de Asturias, de Adrián Barbón, que en repetidas ocasiones se le ha preguntado por esto y siempre ha dicho que hay una influencia directa, que la portavoz del grupo parlamentario, Adriana, es asturiana, y que el presidente de España pues tiene un cariño y una comunicación diaria permanente con Adrián Barbón, y entiendo que es así. Por lo tanto, yo no veo una pérdida de influencia de Asturias. Yo creo que no es el caso. Lo que sí es necesario es que, con pérdida o sin ella, tenemos que redoblar la presión para garantizar que esa financiación llegue y llegue bien. Bien, gracias, José Manuel, por la pregunta. Yo en el chat no veo más preguntas. Yo no sé si alguno de los que estáis y que os pueda visualizar, porque sale la mano, si pedís la pregunta, queréis preguntar, o alguno de la prensa, radios que estáis aquí, queréis hacer algún tipo de pregunta, pues este es el momento. José Luis, yo creo que levanta la mano. Tengo aquí a Tony, al menos, ¿no? Que acabo de ver la mano levantada. Tony, cuando quieras, formula la pregunta, conecta el audio. Buenos días, muchas gracias por permitirnos participar y gracias a Jonás por el esfuerzo. Tengo la percepción, a lo mejor es equivocada, ¿se me escucha? A lo mejor equivocada, de que con estos fondos europeos que están encima de la mesa, aunque de momento hay alguna duda, pero bueno, supongo que se solventará en los próximos días, cada uno quiere arreglar su pequeño problema. Y creo que lo que dice
los economistas más relevantes a nivel mundial es que en torno del 25-28 vamos a sufrir un cambio brutal en las formas de producción y que esos fondos tienen que servir, y en Asturias donde más, para cambiar el sistema productivo. Arreglar problemas particulares o pequeños, pues, llamarlo de alguna manera, no creo que sea la solución. Creo más bien que tenemos que cambiar el sistema productivo en su totalidad. Es verdad que están los fondos del cambio energético, pero creo que tenemos que ir más adelante. Tenemos que tener empresas en lo que se está haciendo nuevo, competitivas, y no solo en Asturias, pero en Asturias principalmente, evidentemente, porque es donde residimos, pero a nivel del país también. Muchas gracias. Cuando quieras, Jonás. Sí, bueno, al final, yo creo que tienes toda la razón, Tony. Cuando se crea un nuevo instrumento de financiación, ya sea para los estados o para las personas, ¿no? Cuando alguien está dispuesto a transferirte dinero, pues siempre hay un debate entre si lo uso para tapar agujeros, ¿no? Que es la frase típica de los concursos televisivos, o si lo uso para cambiarme de vivienda o para invertir en otras cosas, ¿no? Ciertamente hay agujeros que tapar, ¿no? Y hay algunos que irremediablemente tendrán que ser tapados, ¿no? Porque hay sectores que están sufriendo y mucho esta crisis. Hablábamos de la hostelería antes, ¿no? Y con independencia del cambio productivo de España, pues hay sectores que lo están pasando muy mal y que necesitan un apoyo, ¿no? Y la cuestión es, como siempre, encontrar el equilibrio entre si destinamos, ¿no? Entre lo que destinamos para ayudar a quien más problemas tiene y destinarlo a quien más puede generar beneficios para todos en el futuro, ¿no? Entonces, ahí hay un equilibrio que deberá ser resuelto. La comisión, la condicionalidad que incorporan los fondos europeos en estos momentos van dirigidos fundamentalmente a esa modernización, ¿no? a esa apuesta digital, ambiental, resiliencia. Hay estrategias europeas de inteligencia artificial, baterías. Es decir, yo creo que hay una serie de estrategias claras que van a recibir financiación para ayudar en esa revisión del modelo productivo, pero en mi opinión tampoco podemos dejar, ¿no? Poner todos los huevos ahí, porque eso haría que dejáramos a muchas personas atrás en el camino, ¿no? Y por lo tanto entiendo que los responsables ejecutivos tengan que encontrar un equilibrio donde prioricemos a quien más lo necesita y también a quien más va a poder hacer por los demás, ¿no? en el futuro. Ahí tenemos dos preguntas más. Primero José Luis y luego Almudena. José Luis, cuando quieras, conecta el audio, por favor. Buenos días. ¿Me oís bien, supongo? Sí. Días. Sí, bueno. Oye, gracias por las jornadas a todos los participantes. Muy interesante todo lo que estáis diciendo. Pero bueno, la cuestión que quiero plantearos es la siguiente. Está muy bien la música que suena, la música que se programa, los distintos fondos por las distintas líneas que estáis comentando, pero bueno, habiendo dificultades como está habiendo ahora con el tema de estos 2 o 3 países, que estamos hablando de Polonia y Hungría, yo no sé si eso va a retrasar excesivamente la llegada de esos fondos, porque yo no sé si me lo perdí, pero hablasteis de plazos, pero no sé exactamente cuáles son esos plazos para la llegada de estos dineros que, bueno, pues que son tan necesarios a todos, y si esos plazos, sean los que sean, se van a retrasar mucho por la problemática que están planteando estos países, por otro lado, de dudosa catadura democrática, ¿no? Nada, muchas gracias. Gracias, José. Jonás, cuando quieras. Sí, bueno,
en estos momentos el calendario que se maneja, como digo, estamos pendientes de cerrar el acuerdo entre el Parlamento y el Consejo sobre la ley, ¿no? que va a permitir que ese dinero se transfiera a los países. Pues pasa porque los gobiernos puedan presentar a principios de año un borrador, un plan de recuperación y resiliencia, que ese plan lo evalúe la Comisión en un par de meses y, por lo tanto, entendemos que liberar los pagos, ¿no? Liberar las transferencias podrían estar en torno a mediados de año, ¿no? A junio, julio. Ahora bien, ¿es esto un problema? No es un problema, y me explico. No es un problema en determinadas circunstancias, en las condiciones que os voy a comentar. No es un problema porque si ese plan que se puede presentar en enero es un plan que parte con un cierto preacuerdo ya con la Comisión Europea y se está trabajando en eso, os podéis imaginar que el sector financiero, los bancos, estarán encantados de adelantar la pasta, ¿vale? Y esto ya se está negociando también. Es decir, con independencia de cuando llegue el dinero europeo, si el plan tiene buena pinta, podríamos decir, el gobierno tendría liquidez ya para ir adelantando el dinero, con independencia de que el dinero europeo entre en caja, por así decirlo, en junio o en julio. Y después, por otra parte, el programa puede incorporar, de hecho incorpora, gastos que ya podrían haberse contraído en el 20. Es decir, cuando el plan se presente, va a haber algunos programas que se incorporen en el plan cuya ejecución se haya empezado ya en el año 2020. Y por lo tanto, planes que entren en vigor o que se quieran empezar a gastar a 1 de enero del 21 entrarían igualmente dentro del plan, aunque la Comisión no nos dé el dinero, por así decirlo, en mano hasta julio. Por lo tanto, los retrasos, es decir, la fecha de llegada del dinero en caja a la Hacienda española no es un gran problema. Si hay certidumbre en el plan, porque el gobierno tendría liquidez absoluta para adelantar el dinero, y además el dinero que gastemos ya puede ser después obviamente pagado por la Unión Europea. Por lo tanto, ahí no hay un problema. ¿Dónde estaría el problema? El problema estaría si somos incapaces de cerrar el marco legal, es decir, si somos incapaces de acordar la ley que arbitra los pagos, que arbitra todo el sistema, ¿no? Porque, claro, en ausencia de certidumbre, ¿no? De certidumbre legal, pues ahí estaríamos en una situación distinta. Por lo tanto, si hay certidumbre legal, es un poco igual que nos llegue el dinero en febrero que en junio. Las autoridades tendrían liquidez para ir adelantando el dinero. En ausencia de acuerdo, pues las cosas se complicarían. ¿Dónde está el problema? Como decías, Polonia y Hungría están ahora mismo vetando los presupuestos por la entrada en vigor de otra ley que hemos acordado hace un par de meses, que es eso, ¿no? Limitar la llegada de dinero a los países si no cumplen con los principios y valores de los tratados de la Unión. Y estos países obviamente entienden que se les puede aplicar a ellos y para eso es, ¿no? Entonces, de alguna manera ellos tienen que evaluar cuál es el riesgo de que les apliquen esta nueva ley, que les dejen sin dinero, por lo tanto a ellos les da igual bloquear lo que no, o permitir es decir, levantar el veto, que todo siga y asumir un cierto riesgo de que en algún momento le puedan bloquear. Esa es la decisión que tienen que tomar y que todos tenemos que presionar. Ahora bien, si mantienen el veto, ellos pierden mucha pasta, seguro. Entonces, tienen que decidir si mantienen el veto, pierden mucha pasta, seguro. Si no lo mantienen, podrían perderla si se les aplica la condicionalidad democrática. Y ahí hay un margen,
una horquilla donde tendrán que valorar si asumen el riesgo o no. Entendiendo que si no asumen el riesgo y lo vetan, los demás podemos montar de manera paralela por fuera el mismo sistema para repartirnos el dinero sin ellos, ¿no? Y eso sí retrasaría todo, ¿no? No sé si me he explicado. Por lo tanto, veremos a ver si estos dos países mantienen el veto hasta el final. Yo tiendo a pensar que no. Y si lo mantienen, pues entonces sí que se retrasaría, porque se retrasaría el marco legal y entonces ahí ya no tendríamos certidumbre para poder ir adelantando los pagos. Y quizá nos fuéramos ya a enero o a febrero para acabar de cerrar el marco jurídico, pero claro, hay que montarlo, ¿no?, por otra vía y eso llevaría su tiempo, que retrasaría la aprobación formal del paquete, ¿no? Pero ya os digo que yo soy moderadamente optimista. Pero bueno, veremos a ver. Yo tampoco jugando con estos dos personajes, el Orbán y los Kaczyński en Polonia, pues quién sabe, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando en ello, como dijo el otro. Gracias. Almudena, cuando quieras, conecta el audio. Sí, hola, buenos días a todos y a todas. Gracias a la UGT por organizar esta jornada y gracias, Jonás, porque siempre es un placer escucharte y haces sencillo y entendible, ¿no? Lo que muchas veces pues vemos, sabemos que es complejo, todo lo que tiene que ver con la gestión de fondos comunitarios y sabemos además que hay mucha lejanía, ¿no?, con respecto a la ciudadanía sobre ellos. Como sabes, Jonás, no sé si lo sabes o no, porque nos seguimos en redes, pero pues desde el mes pasado soy la responsable de UPTA en Asturias y mi pregunta va un poco por un poco el poder hacer un análisis o preguntarte cómo ves la situación de pequeñas empresas o de pequeños autónomos o de cómo se puede gestionar o acceder a este tipo de fondos por empresitas más pequeñas. ¿Cómo estamos situados en esos proyectos innovadores distintos, diferentes, en esas cuestiones? Si crees que hay o no hay caldo de cultivo en Asturias para poder tener proyectos disponibles, ¿no?, para poder acceder a esos fondos, y cómo podríamos articular o cómo podríamos definir métodos para que el talento, antes además algún compañero del chat lo decía, ¿no?, esa preocupación de que la gente con conocimientos, con talento e innovación se vaya de Asturias. ¿Cómo podemos hacer que esa gente en proyectos que son más pequeños, que a veces están un poco perdidos, se puedan articular y podamos aprovechar esas oportunidades? Venga, Hombre, sí, no, es una pregunta muy oportuna, muy pertinente y que no tiene fácil respuesta, ¿no? De hecho, hace unos meses, antes de la pandemia, porque no pudo ser después, participaba en un seminario físico en Oviedo con empresas que organizaba el gobierno del Principado, la Consejería de Innovación, y estaban allí las grandes empresas asturianas, muchas de las cuales pues también hacen investigación, innovación, y bueno, era un seminario sobre esto, sobre fondos europeos, ¿no? Y algunas de esas empresas muy potentes, multinacionales, después de la sesión se acercaron a los corrillos a charlar y me decían que ellos no participaban de fondos europeos, que no los pedían y tal. Entonces, me llamó la atención que multinacionales que están en Asturias, no era el caso de ArcelorMittal, ¿no?, que participa en mucho, pero otras empresas importantes en el mundo, y me decían que ellos no barajaban acudir a las líneas de ayuda de la Unión, que no estaban en su radar, y que, hombre, que después de la sesión pues que les había dado que pensar y que iban a pensar si hacían algo, ¿no? Entonces, quiero decir, incluso las grandes compañías muchas veces, en fin, están, sobre todo las que no son europeas, ¿no?, que quizás están en otra órbita mental,
pues empresas multinacionales no europeas, algunas de las cuales están en Asturias, viven ajenas, ¿no? En este caso al marco de ayudas europeo, incluso antes de la creación de este fondo, ¿no? Entonces, siendo así, volvemos a la pregunta, ¿qué podemos hacer con las pequeñitas empresas, ¿no? Con los autónomos, pues es difícil, porque ¿no? Si es difícil para una grande, para una pequeña es mucho, mucho más difícil, pero yo creo que ahí está la capacidad de las instituciones públicas y de las organizaciones o asociaciones como donde estás, como la de UGT, como la UCTA, y de hecho te felicité cuando te nombraron, así que sí que estás. Es que tuve muchas felicitaciones, Jonás. Perdona. Gracias. No, quiero decir que hacéis una labor esencial a la hora de ayudar a mancomunar problemas, ¿no? Y yo entiendo que las administraciones públicas, el gobierno del Principado y el gobierno de la Nación, pues dentro de los programas de inversión que van a ejecutar con estos fondos, pues entiendo que tendrán una parte o un programa o un acento especial para ayudar a las microempresas y a los autónomos, que por cierto es la base del tejido económico de nuestro país. Porque bueno, en otros países, ¿no? Las empresas medianas grandes tienen una presencia mucho más, una relevancia más notable, pero España sigue siendo un país de pequeños autónomos, de microempresas, y ahí hay mucho trabajo que hacer. Yo no te sé, no sé la respuesta. Lo que sí sé es que a través de UCTA y a través de las instituciones públicas necesitamos encontrar las plataformas para distribuir ese dinero más fácilmente. Gracias. Bueno, yo ahora mismo no tengo aquí ninguna pregunta más. No sé si alguien más quiere, después de las intervenciones y también de las preguntas que hubo, aportar alguna pregunta más. Si no hay más preguntas, me queda simplemente agradecer a todos los intervinientes, tanto a José Ramón Calleja García, como a la compañera Natalia y la compañera Ana Isabel, como al propio Jonás, que haya estado aquí con nosotros. Es habitual que Jonás, y lo solemos hacer en la UGT de Asturias habitualmente, cada X tiempo, 3, 4, 6 meses, o cuando haya algún asunto importante en la Unión Europea, lo solemos invitar a que participe y nos cuente. La verdad que ahora esta posibilidad que permite el webinar, pues podemos llegar incluso a muchísima más gente. Te deseamos que vengas pronto a Asturias y que puedas pues, estar aquí en tu tierra, incluso ir a la peluquería, que estás ahí encerrado y que no tienes tiempo ni tan siquiera para... No, están cerradas las peluquerías, aquí no son esenciales. Lo sé, por eso lo decía, porque por si acaso alguien dices que no puedes ir a la peluquería. Y por lo tanto, muchísimas gracias, Jonás, de verdad, por todas las aportaciones que nos haces, por, como decía Almudena, y decía bien, hacernos que entendamos fácil lo que es muy difícil, porque los economistas, muchos políticos de la Unión Europea nos empiezan a explicar cosas, se meten en temas técnicos, económicos, de deudas, de Hacienda, y nos perdemos. Muchísimas gracias también a todos los que habéis participado y seguido en esta webinar, a todos los oyentes, a los que hicisteis preguntas. Seguiremos trayendo temas de actualidad aquí a la UGT de Asturias, y muchísimas gracias, Jonás. Que tengas buen regreso ahora en Navidades si puedes venir, y a todos los demás muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros, a ti, Javier, y a todos los amigos de la UGT. Un placer. Hasta luego.